El exorcismo del Papa León XIII. Parte 1. El día en que el Papa escuchó al infierno. Dicen que hay sonidos que el alma humana no está destinada a escuchar. Voces que no pertenecen a este mundo, susurros que rasgan el aire y dejan una huella imposible de borrar. Aquella mañana de 1884, en el corazón del Vaticano, el hombre más poderoso de la Iglesia Católica, León XIII, escuchó algo que ningún pontífice antes que él se había atrevido a imaginar, la voz de Satanás desafiando a Dios. El sol atravesaba los vitrales de la Basílica de San Pedro, bañando el mármol en tonos dorados. Todo parecía normal, casi celestial. Pero a veces, incluso en el lugar más santo de la tierra, el cielo se abre, y el infierno responde. El Papa acababa de celebrar la Santa Misa, rodeado de cardenales, monseñores y algunos fieles. Caminó lentamente hacia el altar lateral, como acostumbraba hacer para dar gracias en silencio. Sus manos temblaban, aunque no por cansancio. Había algo en el aire, algo invisible, una presencia que parecía observarlo desde las sombras. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y entonces, ocurrió. Nadie supo qué lo golpeó primero, si fue el frío que recorrió su espalda o la voz que resonó dentro de su mente. No era un susurro humano. Era un rugido, un eco antiguo, una lengua que no se articulaba con palabras sino con poder. León XIII escuchó una conversación. Un diálogo entre dos voces. Una majestuosa y firme. La otra, burlona, venenosa, cargada de un odio insondable. «Puedo destruir tu iglesia», dijo la voz oscura. «Ah, sí», respondió la otra, serena, inmutable. «Dame tiempo y poder». «¿Cuánto tiempo?», preguntó la voz luminosa. 100 años, gruñó el adversario, y más fuerza sobre los que me sirven. «Concedido». El silencio se volvió insoportable. León XIII abrió los ojos bruscamente. Todo su cuerpo temblaba. Su rostro había perdido el color. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Los cardenales lo vieron desplomarse como si la vida lo hubiera abandonado por un instante. «Santidad, santidad», gritó uno de ellos corriendo hacia él. Pero el Papa no respondía. Estaba inmóvil, los ojos abiertos, mirando hacia un punto fijo, más allá de lo visible. Durante varios minutos, su cuerpo pareció entre la vida y la muerte. Algunos pensaron que había sufrido un ataque. Otros, que estaba teniendo una visión. Cuando finalmente recobró el conocimiento, su primera palabra fue apenas un susurro. «Lo he escuchado». «¿A quién, santidad?» «Al enemigo». Pidió inmediatamente que lo llevaran a su escritorio. No permitió descanso. Apenas pudo sostener la pluma, comenzó a escribir con la urgencia de quien teme olvidar un mensaje divino. Las líneas brotaban de su mente con la precisión de una revelación. Así nació la oración más poderosa jamás compuesta por un pontífice contra el mal, la oración a San Miguel Arcángel. Su rostro seguía pálido. Nadie se atrevía a interrumpirlo. «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla», murmuraba mientras escribía. Cada palabra parecía una orden espiritual dictada desde lo alto. «Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio». Cuando terminó, apoyó la pluma y miró al crucifijo de la pared. «Ha comenzado», susurró. Esa noche, Roma se cubrió de un silencio extraño. Los guardias suizos juraron haber escuchado pasos donde no había nadie. Un monje relató que al pasar frente a la capilla privada del Papa, sintió una presión tan intensa que tuvo que arrodillarse. Algo había cambiado. Los días siguientes, León XIII no habló del suceso públicamente. Solo algunos pocos supieron la verdad. Entre ellos, su secretario personal, el cardenal Nassaggi Roccadì Corneliano, quien años después revelaría que el Papa había tenido una visión tan terrorífica que le fue imposible dormir durante semanas.
El Santo Padre, antes de cerrar los ojos cada noche, recitaba la oración que él mismo había escrito. Lo hacía en voz baja, temblorosa, pero con una determinación inquebrantable. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Era su escudo. ¿Pero qué había visto realmente León XIII? ¿Fue solo una visión mística o un enfrentamiento real entre el cielo y el infierno? Los registros del Vaticano se mantuvieron en silencio, pero algunos testigos aseguraron que el Papa había escuchado no solo voces, sino imágenes, escenas de un futuro oscuro. Guerras, persecuciones, confusión dentro de la Iglesia. Un mundo donde la fe sería puesta a prueba como nunca antes. Y, en medio de todo, un poder oculto que intentaría destruir lo más sagrado. El pontífice ordenó que al final de cada misa se rezara su oración. No como una costumbre, sino como una defensa espiritual universal. Cada sacerdote, cada fiel, debía recordar que la batalla no era contra la carne ni la sangre, sino contra las fuerzas del mal. Pasaron los días, pero León XIII no volvió a ser el mismo. Su mirada se volvió más profunda, más distante. Algunos decían que había envejecido 10 años en una sola jornada. Otros aseguraban que había visto el futuro, y que ese futuro no era luminoso. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del Vaticano, el Papa se detuvo frente a una estatua de San Miguel. El sol caía detrás de la cúpula de San Pedro y el cielo tenía un color de fuego. Permaneció en silencio, y de pronto murmuró: "El adversario ha sido liberado, pero solo por un tiempo". Esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Un cardenal se atrevió a preguntar: ¿cree su santidad que Satanás actúa ya en el mundo? No lo creo, respondió el Papa. Lo sé. El viento sopló con fuerza, agitando su capa blanca. Los cipreses se mecieron como si una presencia invisible los rozara. En el horizonte, el sonido de las campanas se mezcló con un eco que parecía venir de muy lejos, como una advertencia. Esa noche, el Papa ordenó que se reforzara la seguridad en el Vaticano. No por miedo humano, sino por discernimiento espiritual. Sabía que el enemigo no atacaría con espadas, sino con ideas, con dudas, con sombras. Mientras el mundo dormía, él rezaba: por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Su voz se quebraba, pero nunca dejaba de pronunciar la última palabra: amén. Con el paso de los meses, empezaron a circular rumores en Roma. Algunos aseguraban que el Papa había sido visitado por apariciones celestiales. Otros decían que había tenido nuevas visiones, aún más oscuras. Lo cierto es que algo profundo había marcado su espíritu. Y aunque nunca reveló los detalles completos de lo que vio aquel día, dejó una advertencia que aún hoy resuena. Cuando el humo de Satanás entre en la Iglesia, el mundo entero temblará. Desde entonces, los exorcistas comenzaron a recitar su oración antes de cada combate espiritual. Y cada vez que un sacerdote se enfrentaba a una fuerza maligna, invocaba el nombre del arcángel, recordando que aquel texto nació del miedo, pero también de la fe inquebrantable de un papa que escuchó el rugido del infierno y no se arrodilló ante él. El Vaticano no volvió a ser el mismo. Y quizás, desde aquella mañana de 1884, el mundo tampoco. Parte 2. El silencio del Vaticano. Dicen que cuando un papa tiembla, el mundo entero lo siente. Después de aquella visión, el Vaticano se volvió un lugar distinto. Los pasillos, antes llenos de cantos y oraciones, parecían respirar un aire más denso, como si cada piedra guardara un secreto que no debía contarse. León XIII no hablaba del tema en público. Pero su rostro lo delataba. Había algo en su mirada, una mezcla de sabiduría y temor. Como si cada amanecer fuera un recordatorio de lo que había escuchado aquella mañana, el desafío del infierno. En los días siguientes, los cardenales notaron que el Papa pasaba largas horas en oración, solo, en su capilla privada. Algunos lo escuchaban murmurar entre susurros, a veces en latín, otras en un idioma que nadie reconocía.
Las velas se consumían hasta el final, dejando el aire cargado de humo y misterio. Una noche, su secretario lo encontró despierto, escribiendo una carta. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Santidad, necesita descansar. No puedo dormir, respondió sin levantar la vista. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esa voz. ¿La misma visión? No. Es como si el enemigo intentara hablarme, directamente. El silencio fue sepulcral. Afuera, el viento golpeaba los vitrales del Vaticano, y un trueno rompió la calma del amanecer. León XIII respiró hondo y continuó escribiendo. Su pluma temblaba, pero su voz era firme. He comprendido algo. No se trata solo de mí. No fue una advertencia personal. Es un aviso al mundo entero. ¿Qué aviso, Santidad? Que el infierno ha sido liberado. Que su odio ya camina entre nosotros. Desde ese día, ordenó que cada sacerdote del mundo recitara la oración a San Miguel al finalizar la misa. Y aunque la instrucción no fue oficialmente proclamada como dogma, los más cercanos sabían que el Papa lo consideraba urgente, casi desesperado. Pero no todos lo creyeron. Algunos dentro del Vaticano empezaron a murmurar. Decían que el Santo Padre estaba agotado, que su avanzada edad lo había vuelto vulnerable a alucinaciones. Otros, más discretos, aseguraban que algo se había ocurrido, algo que la Iglesia prefería callar. Un monje relató años más tarde que vio al Papa entrar al archivo secreto del Vaticano en plena noche, acompañado solo de un guardia suizo y una lámpara de aceite. Permaneció allí varias horas. Al salir, su rostro estaba pálido y sus manos manchadas de tinta. He confirmado mis temores, dijo. Lo que escuché no fue un sueño. Ya había sido anunciado, y no lo vimos venir. Nadie supo qué documentos había consultado. Algunos dicen que encontró antiguos textos sobre las guerras celestiales, otros que descubrió profecías guardadas desde los primeros siglos del cristianismo. Lo cierto es que, después de esa noche, su comportamiento cambió. Empezó a recibir a más exorcistas en audiencias privadas. Escuchaba sus historias, sus experiencias con fuerzas malignas, y anotaba cada detalle. Quería entender. Quería preparar a la Iglesia. El enemigo ya no ataca con fuego ni cuchillos, dijo una vez. Ataca con ideas. Esa frase se convirtió en su obsesión. Los informes del Vaticano registran que, a finales de 1884, León XIII pidió que se revisaran ciertos rituales antiguos de exorcismo. Quería actualizarlos, fortalecerlos, devolverles el peso espiritual que habían perdido con los años. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más inquietante. Durante una sesión privada con 2 teólogos, mientras revisaban los textos, uno de ellos empezó a convulsionar. Cayó al suelo, gritando palabras en latín mezcladas con un tono gutural imposible de reproducir. Los guardias acudieron al instante, pero el Papa, en lugar de retroceder, se acercó. Puso su mano sobre la frente del hombre y comenzó a rezar. Sancte Michael Archangele, deféndenos sin proelio. Su voz era firme, sin titubeo. El cuerpo del teólogo se agitó una vez más y, de pronto, todo se calmó. El silencio fue tan profundo que hasta las velas dejaron de titilar. El enemigo ya está aquí, dijo el Papa, con voz quebrada. Y ha entrado por donde menos lo esperábamos. Esa escena jamás fue registrada oficialmente. Pero el rumor se propagó entre los pasillos del Vaticano. Algunos comenzaron a hablar del día del temblor, otros del exorcismo del Papa. Lo cierto es que, desde ese momento, León XIII comenzó a rezar la oración a San Miguel todos los días, al amanecer y al anochecer, sin excepción. Y algo más inquietante empezó a suceder. Los relojes del Vaticano, según los registros de mantenimiento, comenzaron a detenerse a la misma hora, las 3 de la madrugada. Siempre. Las campanas que marcaban las horas sonaban con un eco distorsionado. Los monjes decían que, durante la misa, a veces sentían un olor a azufre sin explicación. Nadie se atrevía a hablarlo abiertamente, pero todos lo sentían.
Una mañana, un joven sacerdote llamado Carlo fue llamado a la biblioteca papal. León XIII quería hablar con él. He oído que eres un hombre de fe sólida, hijo mío. Haré lo que su santidad me pida. Entonces escúchame bien, dijo el Papa, mirándolo con seriedad. Pronto vendrá una prueba grande. No será visible, no habrá ejércitos ni espadas, pero será una guerra real. El infierno buscará destruir la fe desde dentro. Y cuando eso ocurra, no te fíes de lo que veas, sino de lo que creas. Carlos salió temblando. Años después, escribiría en sus memorias, en los ojos del Papa vi algo que no era de este mundo. No miedo, sino conocimiento. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos cardenales pidieron que el Vaticano hiciera una declaración oficial, negando cualquier visión demoníaca atribuida al Papa. Pero León XIII se negó. El silencio es también una forma de defensa, dijo. Si el enemigo me escucha hablar de él, sabrá que lo temo. Y no lo temo. Sin embargo, el silencio del Vaticano no detuvo la propagación de las historias. Desde Francia hasta América Latina, comenzaron a circular versiones distintas, que el Papa había tenido una revelación apocalíptica, que había visto al propio Lucifer frente al trono de Dios, que había recibido la misión de proteger a la Iglesia de una corrupción espiritual que vendría desde adentro. Los teólogos más cercanos al pontífice sabían que, en parte, era cierto. Había visto imágenes, visiones de un siglo de oscuridad. Guerras mundiales, persecuciones religiosas, confusión moral. 100 años. Exactamente el tiempo que el demonio había pedido en aquel diálogo. Una noche, mientras el Papa revisaba sus notas, un trueno sacudió la cúpula de San Pedro. La lámpara de aceite parpadeó y se apagó por completo. El pontífice se levantó lentamente, tomó un crucifijo y murmuró: «No me asustas. Ya sé quién eres». En ese momento, un fuerte estruendo resonó en los jardines del Vaticano. Los guardias suizos acudieron corriendo y encontraron una de las estatuas de mármol, una figura del arcángel Miguel, partida en dos. Nadie pudo explicar cómo, ni por qué. No había tormenta, ni rayo, ni viento. Solo un silencio espeso, y el olor a piedra recién quebrada. León XIII bajó al lugar. Observó los fragmentos de la estatua, se arrodilló y besó uno de ellos. «Incluso los ángeles caen, si olvidan a quien sirven», dijo en voz baja. A partir de ese día, el Papa ordenó que en cada templo católico se colocara la imagen de San Miguel en una posición visible. Quería que el pueblo recordara que la batalla era real, aunque invisible. Pero el miedo crecía. Dentro y fuera de Roma, la gente hablaba del Papa que escuchó al demonio. Algunos lo consideraban un santo. Otros, un visionario perturbado. Y mientras las voces se multiplicaban, León XIII se volvía más silencioso. Se dice que un día, al amanecer, fue encontrado en su capilla de rodillas, inmóvil. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de hojas de papel. En cada una había escrito una misma frase, una y otra vez. «El tiempo del dragón se acerca». Los médicos fueron llamados de inmediato. Dijeron que era agotamiento. Pero quienes conocían al Papa sabían que no era locura, sino miedo santo. Durante los meses siguientes, el Vaticano reforzó su seguridad. No solo física, sino espiritual. Cada misa privada del Papa incluía el rezo a San Miguel. Y aunque el pontífice nunca volvió a hablar de su visión en público, comenzó a escribir un documento secreto, guardado en los archivos más profundos del Vaticano. Nadie lo ha visto. Nadie sabe qué contiene. Solo se sabe que, antes de morir, León XIII pidió que ese escrito no fuera abierto hasta que el mundo estuviera al borde de perder la fe. Sus últimas palabras, según su confesor, fueron: «La batalla ha comenzado, pero aún no hemos visto lo peor». El sacerdote que lo acompañó en sus últimos días relató que, poco antes de morir, el Papa levantó la mirada hacia un punto invisible y sonrió débilmente. «He vuelto a escuchar la voz», susurró, pero esta vez no era el enemigo. Era Miguel. El confesor, con lágrimas en los ojos, le preguntó qué le había dicho el arcángel. Me dijo: «La espada está lista». Y con esa frase, el Papa León XIII exhaló su último suspiro. Después de su muerte, la oración que había escrito comenzó a recitarse en todo el mundo.
Y aunque con los años fue eliminada de la misa ordinaria, muchos sacerdotes siguieron haciéndolo en secreto, como si supieran que aquel texto no era solo una oración, sino una advertencia. Dicen que cada vez que un sacerdote pronuncia, y por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, una sombra se estremece. Y en alguna parte, un eco oscuro recuerda aquel día en que el Papa escuchó el rugido del infierno, y decidió no callar. Parte 3. El legado oculto. Dicen que los secretos del Vaticano no mueren con los papas. Solo cambian de habitación. Tras la muerte de León XIII, los pasillos del Palacio Apostólico se llenaron de un silencio que parecía tener peso. Era como si el aire mismo se negara a hablar. Los cardenales caminaban despacio, con las manos juntas y los ojos hacia el suelo, conscientes de que el pontífice que acababan de enterrar había visto algo que ninguno de ellos quería ver. Su funeral fue solemne, majestuoso, pero inquietante. En medio de los cantos gregorianos, un grupo de monjes notó que el cielo sobre Roma se cubría de nubes negras, aunque no había tormenta pronosticada. Algunos lo interpretaron como una señal. Otros, como una coincidencia. Pero para los que conocían su historia, no había dudas, el enemigo estaba de luto. Días después del entierro, un pequeño grupo de cardenales recibió una instrucción directa: abrir el despacho personal del Papa y revisar cada documento. Querían asegurarse de que nada peligroso quedara sin resguardo. Lo que encontraron, según los registros, los dejó en silencio durante horas. Había cientos de hojas escritas a mano, oraciones, anotaciones teológicas, pero entre ellas, un cuaderno distinto. Cubierta de cuero negro, sin título. Al abrirlo, descubrieron algo inesperado: descripciones detalladas de visiones, conversaciones espirituales y advertencias dirigidas a los futuros papas. En la primera página, una frase en latín: Adveniet tempus tenebrarum. Vendrá el tiempo de las tinieblas. Aquel cuaderno fue sellado y llevado al archivo secreto del Vaticano. Se guardó en una caja metálica, bajo la custodia del cardenal Mariano Rampolla, quien había sido el secretario personal de León XIII. Solo 3 personas conocieron su contenido completo. Y las 3 murieron antes de poder hablar. Durante los años siguientes, la figura de León XIII comenzó a adquirir un aura legendaria. Algunos lo llamaban el Papa de la Visión. Otros, el Pontífice del Exorcismo. En las misas nocturnas, se contaban historias en voz baja, que el Papa había enfrentado al demonio, que había sido testigo de la lucha entre Miguel y Lucifer, que había visto el futuro del mundo. Y mientras las historias crecían, el Vaticano guardaba silencio. Hasta que algo extraño comenzó a suceder. En 1903, menos de un año después de la muerte del pontífice, varios exorcistas de Roma reportaron un aumento inexplicable en los casos de posesión. Personas que jamás habían mostrado inclinación religiosa hablaban lenguas antiguas, maldecían símbolos sagrados y gritaban nombres que ningún ser humano debía conocer. En cada caso, al mencionar el nombre de León XIII, los cuerpos se agitaban con violencia. Uno de los exorcistas escribió en su diario: es como si lo odiaran. Como si temieran su nombre. El Vaticano lo supo. Y decidió actuar. Convocaron a los mejores teólogos y demonólogos de Europa. Durante semanas se reunieron en secreto en una sala del Palacio Apostólico. Allí, entre incienso y silencio, analizaron las palabras del difunto Papa. Descubrieron que, entre sus notas, había fórmulas espirituales, exorcismos antiguos y una advertencia escrita con tinta roja. Cuando el siglo cambie, el enemigo comenzará su obra. Y así fue. El siglo XX llegó como una tormenta. Guerras, hambre, persecuciones, ideologías que negaban a Dios. Cada década parecía cumplir una parte de aquella visión. Los papas que sucedieron a León XIII mencionaban su nombre con respeto, pero nunca con detalle. Era un secreto demasiado grande, demasiado oscuro. En 1917, cuando el mundo se desangraba en la Primera Guerra Mundial,
3 niños en Fátima dijeron haber visto a una mujer vestida de blanco que les habló del futuro de la Iglesia y de un poder maligno que intentaría destruirla desde adentro. Muchos pensaron que esas palabras estaban conectadas con la visión de León XIII. Y aunque el Vaticano nunca lo confirmó públicamente, algunos documentos internos revelan que el texto original de Fátima fue comparado con las notas del viejo Papa, y coincidían en más de una frase. Los años pasaron. Y aunque la Iglesia siguió su curso, el eco de aquella visión seguía vivo. Los exorcistas continuaban usando la oración a San Miguel como escudo. Pero lo más inquietante era que, con cada nuevo caso de posesión, se escuchaban frases que hacían referencia directa al Papa León XIII. Una de ellas, registrada por el padre Cándido Amantini, decía: «Ese viejo lo escuchó. Lo escuchó hablar. Pero nosotros aún no hemos terminado». El Vaticano comenzó a notar un patrón. Cada vez que el mal se manifestaba con fuerza en el mundo, una guerra, una crisis moral, un atentado contra la fe, algo sucedía dentro de sus muros, sombras, fenómenos inexplicables, ecos en los pasillos del Palacio Apostólico. Un guardia suizo, en 1921, escribió una nota en su diario personal. «Durante la guardia nocturna, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y vi la silueta de un hombre con sotana blanca caminando hacia la capilla privada. Cuando me acerqué, desapareció. Pero en el suelo encontré un rosario antiguo, con el escudo de León XIII. Aquel rosario fue guardado en la colección papal. Nunca se expuso al público. Mientras tanto, el nombre de León XIII fue desapareciendo lentamente de las conversaciones. Los nuevos papas raramente hablaban de él. Algunos historiadores creen que fue una decisión intencionada, mantener su legado espiritual oculto para evitar el miedo. Pero dentro del Vaticano, en los pasillos donde el eco de los rezos nunca muere, aún se contaba su historia. Y entonces, algo sucedió. En 1947, durante el pontificado de Pío XII, un grupo de archivistas encontró una carta sellada entre los documentos personales de León XIII. Estaba dirigida a mi sucesor, cuando el humo haya entrado. Nadie sabía a qué se refería. Al abrirla, encontraron un texto corto, pero escalofriante. El humo de Satanás entrará por las grietas, y confundirá a los elegidos. La Iglesia será aprobada desde dentro, no desde fuera. Décadas después, en 1972, el Papa Pablo VI pronunció una frase que resonó como un eco de esa profecía. El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Nadie sabía que esas palabras ya habían sido escritas casi 100 años antes. Pero había más. Dentro del mismo archivo, junto a la carta, se halló un segundo documento. Una oración desconocida, más extensa y más directa que la famosa oración a San Miguel. Un exorcismo papal. Firmado y sellado por León XIII. Era un texto reservado, destinado solo a los sacerdotes autorizados. Aquel documento fue conocido más tarde como el exorcismo mayor contra Satanás y los ángeles rebeldes. Y fue entonces cuando los rumores volvieron a cobrar vida. Decían que cada vez que un papa rezaba ese exorcismo, el Vaticano temblaba. Que durante el pontificado de Pío XII, el texto fue recitado en una habitación cerrada, después de un extraño suceso en la Biblioteca Vaticana, una estatua del arcángel Miguel se había inclinado hacia adelante, como si fuera a caer. Los testigos juraron haber visto la sombra de un hombre detrás del Papa, y que el aire se volvió tan denso que las velas se apagaron solas. Algo estaba allí, dijo uno de los presentes. Algo que odiaba esa oración. El documento de León XIII fue copiado, pero el original se guardó nuevamente bajo llave. Nadie ha vuelto a verlo. Solo se sabe que el Papa ordenó que, cada 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, se rezara en secreto en los muros del Vaticano. Un ritual silencioso. Una guerra invisible. Mientras tanto, el mundo avanzaba hacia su propio caos. 2 guerras mundiales. Hiroshima. El ascenso del ateísmo. El siglo XX parecía cumplir palabra por palabra la advertencia del viejo pontífice. Y cada vez que un nuevo papa subía al trono, alguien, desde los archivos, recordaba sus palabras. 100 años. Ese fue el pacto. Después, el cielo actuará.
Cuando Juan Pablo II llegó al pontificado, en 1978, pidió acceso a los escritos de León XIII. Los revisó en silencio durante horas. Al salir, solo dijo: "Ahora entiendo". Años después, durante su pontificado, restableció públicamente la oración a San Miguel. Dijo que la Iglesia debía volver a sus raíces de protección espiritual. Muchos creyeron que fue una decisión pastoral. Pero los que sabían la historia, entendieron el mensaje oculto. El tiempo de la prueba estaba terminando. O eso creían. En 1984, exactamente 100 años después de la visión de León XIII, una serie de eventos extraños ocurrió dentro del Vaticano. Luces que se apagaban sin razón, crucifijos que caían durante la misa, relojes que marcaban siempre la misma hora, las 3 de la madrugada. Un exorcista fue llamado a la residencia papal. Al entrar, dijo que sintió una presión enorme en el pecho, y una voz susurró a su oído. El tiempo se cumplió. El sacerdote salió pálido, temblando. Nunca volvió a hablar del tema. Al día siguiente, el Papa, sin explicaciones, pidió que se rezara nuevamente la oración a San Miguel después de la misa. El ciclo se cerraba. 100 años. Justo como había sido dicho. Y desde entonces, el mundo parece caminar sobre el filo entre la fe y la oscuridad. Las voces del pasado vuelven a resonar. Los exorcistas dicen que las posesiones son más violentas. Que los nombres que se escuchan son más antiguos. Y que, en medio de las oraciones, algunos demonios todavía pronuncian un nombre con furia. León. Dicen que cada vez que se reza su oración, el infierno recuerda aquella mañana de 1884, cuando un hombre, solo frente al altar, escuchó lo que ningún otro mortal debía oír. Y aún así, se levantó. Y desafió al propio Satanás. Algunos aseguran que su espíritu aún ronda los jardines del Vaticano. Que en las madrugadas silenciosas, se puede oír el eco de su voz rezando. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Una plegaria que no pertenece al pasado, sino al presente. Porque la batalla, aunque invisible, aún no ha terminado. Parte 4. El eco de una oración. A veces, las batallas más intensas no se libran con espadas ni ejércitos, sino con palabras. Después de la muerte del Papa León XIII, su legado no fue un trono ni una corona de oro. Fue una oración. Un texto breve, pero con una fuerza que atravesó siglos, la oración a San Miguel Arcángel. La historia recordaría su pontificado como uno de los más intelectuales y visionarios del siglo XIX. Sin embargo, detrás de su serenidad teológica, había una convicción profunda: el mundo moderno estaba entrando en una etapa de confusión espiritual. No era solo una época de cambios, era una transición de luz a sombra. A finales del siglo XIX, el mundo parecía girar más rápido. Las fábricas humeaban día y noche, la ciencia avanzaba a pasos agigantados, y las viejas creencias empezaban a tambalearse ante nuevas filosofías que prometían un futuro sin Dios. León XIII lo veía con preocupación. En sus encíclicas hablaba de la dignidad del trabajo, del derecho de los obreros y de la necesidad de justicia social, pero también advertía sobre algo más profundo: la pérdida del alma humana en medio del progreso. Decía que una civilización que olvida su espíritu, tarde o temprano, se destruye a sí misma. Y en ese contexto, la oración a San Miguel no fue escrita como un simple texto piadoso, sino como un símbolo. Un recordatorio de que el mal no siempre tiene rostro, sino forma de idea. El Papa sabía que el mal no siempre llega con rugidos y sombras, sino con argumentos, con promesas, con aparente bondad. Por eso, su oración era también un llamado a resistir la indiferencia, la injusticia, la mentira disfrazada de verdad. Era su forma de decir: el bien necesita defenderse. No con violencia, sino con fe. Las palabras de su oración recorrieron el mundo entero. Desde parroquias humildes en Latinoamérica hasta catedrales en Europa, se recitaba al finalizar cada misa. Cada vez que una comunidad enfrentaba miedo, guerra o incertidumbre, los fieles se unían en la misma invocación. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Durante el siglo XX,
el eco de esa plegaria acompañó algunos de los momentos más oscuros de la humanidad. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos soldados llevaban la oración en pequeños pergaminos guardados dentro de sus cascos o colgada del cuello. En los refugios, las familias la recitaban como escudo espiritual. Y aunque las bombas caían y el ruido ensordecía el cielo, había algo en esas palabras que les recordaba que el mal no tendría la última palabra. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que la oración fue traducida a más de 30 idiomas y distribuida en millones de copias por sacerdotes, enfermeras y misioneros. Era un mensaje sencillo, pero poderoso. Aunque el mundo parezca perdido, la fe puede seguir siendo un refugio. El Vaticano, bajo el pontificado de Pío XII, mantuvo viva la herencia de León XIII. El Papa veía en aquella oración una especie de armadura espiritual para una humanidad herida. En más de una ocasión, durante los discursos papales, se refirió al arcángel Miguel como el símbolo del espíritu que no se rinde, del coraje frente a la oscuridad. Con el paso de los años, el mundo cambió. Las guerras terminaron, pero otras batallas empezaron. El enemigo ya no se presentaba con uniformes ni ejércitos, sino con indiferencia, con ruido, con confusión moral. Las personas comenzaron a alejarse del silencio interior, de la reflexión, del alma. Y en medio de ese vacío, el mensaje de León XIII seguía resonando. En la década de 1960, durante el Concilio Vaticano II, la Iglesia buscó adaptarse a los nuevos tiempos. Fue un periodo de renovación, de apertura, de diálogo con el mundo moderno. En ese proceso, la oración a San Miguel fue retirada del rezo obligatorio al final de la misa. Muchos lo interpretaron como un cambio menor, una simple actualización litúrgica. Pero hubo sacerdotes que no la olvidaron. Continuaron rezándola en silencio, convencidos de que, mientras existiera el mal en el mundo, el mensaje del Papa seguiría siendo necesario. Uno de ellos escribió en su diario: "Las palabras de León XIII no son una advertencia, sino una brújula. Nos recuerdan hacia dónde mirar cuando todo parece oscuro". Años más tarde, el Papa Juan Pablo II, profundamente consciente del peso espiritual de la historia, volvió a mencionar públicamente la oración. Dijo que la Iglesia debía conservarla, no como superstición, sino como acto de esperanza. Esta oración, dijo, nos recuerda que el bien no es pasivo. Que cada uno tiene un papel en la defensa del alma del mundo. Y así, lo que comenzó como una experiencia personal de un pontífice del siglo XIX se transformó en una tradición universal que cruzó siglos, guerras, ideologías y fronteras. No todos sabían el origen de esa oración, ni la historia que la inspiró. Pero bastaba pronunciarla para sentir algo ancestral, algo más grande que uno mismo. Porque detrás de cada palabra había una enseñanza invisible, que la lucha más grande del ser humano no es contra otros, sino contra lo que ocurre dentro de su corazón. En los últimos años, los historiadores han vuelto a estudiar la figura de León XIII con una mirada nueva. Han descubierto en sus escritos una profundidad profética. Hablaba de un futuro donde la humanidad se vería dividida no por religión o territorio, sino por la confusión entre el bien y el mal. Y aunque sus advertencias fueron interpretadas en su tiempo como misticismo, hoy suenan sorprendentemente actuales. Sus encíclicas sobre la justicia social, la dignidad humana y la libertad interior son hoy estudiadas como pilares de la doctrina moderna. Pero pocos recuerdan que aquel mismo Papa que hablaba de política y derechos también dedicaba sus noches al silencio, a la oración, a un tipo de sabiduría que no cabe en los libros. En su visión del mundo, la fe y la razón no eran enemigas. Decía que la ciencia sin espiritualidad es ciega, y que la religión sin razón se vuelve frágil. Por eso, veía al arcángel Miguel no solo como un guerrero celestial, sino como un símbolo del equilibrio entre fuerza y verdad. Una imagen de lo que el ser humano debía recuperar, la capacidad de resistir el mal sin convertirse en él. Hoy, más de un siglo después, su oración sigue viva. En parroquias de todo el mundo, en los bolsillos de soldados, en hospitales, en cárceles y hasta en los labios de quienes no se consideran creyentes, su voz sigue resonando. No como un eco del miedo, sino como un llamado a la esperanza.
Porque al final, esa fue la gran enseñanza de León XIII, que la verdadera batalla espiritual no es una guerra de destrucción, sino un camino de redención. Que incluso en los tiempos más oscuros, el bien no necesita gritar, solo resistir. Y es curioso, aunque el Papa nunca reveló públicamente todo lo que sintió aquel día en que compuso la oración, dejó un mensaje que parece haber sido escrito para nuestra época. El enemigo cambia de rostro, pero no de propósito. Su meta es siempre la misma, hacer olvidar a los hombres que tienen un alma. Cada generación ha interpretado esa frase de una manera distinta. Algunos como advertencia teológica. Otros, como reflexión filosófica. Pero, en el fondo, dice algo simple, que cada vez que el mundo se vuelve más ruidoso, más tecnológico, más impaciente, necesitamos recordar el silencio del alma. Y en ese silencio, la voz de León XIII todavía puede escucharse, susurrando a través de los siglos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. No una batalla de espadas, sino de conciencia. No un exorcismo del cuerpo, sino del espíritu. Porque el mal, decía el Papa, no es solo lo que asusta, sino lo que adormece. Y el bien no siempre brilla, pero nunca desaparece. Su legado no fue un secreto, sino una semilla. Una semilla que germina cada vez que alguien decide elegir la luz, incluso cuando es más fácil rendirse a la oscuridad. A veces, basta una oración breve para recordarlo. Basta cerrar los ojos y repetir, con fe o con simple esperanza: San Miguel Arcángel, defiéndenos. Y en ese instante, aunque nadie lo vea, la historia vuelve a empezar. Parte 5. La batalla invisible. Dicen que toda historia tiene un final. Pero hay relatos que no terminan, solo cambian de forma. La historia del Papa León XIII es una de ellas. Porque, más de un siglo después, su mensaje sigue respirando entre nosotros. En los templos, en las calles, en el silencio de quien busca una respuesta en medio del ruido del mundo moderno. El siglo XXI comenzó con una promesa de progreso y un vacío difícil de llenar. Tenemos más tecnología que nunca, pero también más ansiedad. Más información, pero menos certezas. Y en medio de este torbellino, el mensaje de un pontífice del siglo XIX vuelve a sonar como si hubiera sido escrito ayer. León XIII advirtió sobre una época donde el mal se disfrazaría de indiferencia, donde el alma humana se perdería no por violencia, sino por distracción. Y si miramos a nuestro alrededor, sus palabras parecen cobrar vida. Vivimos conectados con el mundo entero, pero desconectados de nosotros mismos. Y en ese desorden silencioso, se libra una batalla invisible. No es una guerra con ejércitos ni con sangre. Es una lucha que ocurre dentro de cada uno. Entre el ruido que nos distrae y la voz interior que intenta recordarnos quiénes somos. Entre el miedo y la esperanza. Entre la fe y la duda. La oración a San Miguel, más allá de lo religioso, se ha convertido en un símbolo de resistencia espiritual. Porque en ella no solo se pide protección contra un enemigo externo, sino también fuerza para enfrentar el propio caos interior. Cada palabra es un recordatorio de que el verdadero mal no está allá afuera, sino en los rincones donde dejamos de cuidar la verdad, la compasión o la fe. A lo largo de los años, muchos han intentado descifrar el significado profundo del texto de León XIII. Algunos creen que fue una advertencia profética. Otros, una expresión poética del conflicto moral que acompaña al ser humano. Pero quizá lo más importante no sea lo que quiso decir, sino lo que logró despertar. Una conciencia de que no todo lo visible es real, y que hay cosas invisibles que definen el rumbo del mundo. A veces basta detenerse un instante, cerrar los ojos y escuchar. El silencio tiene un lenguaje propio, y en él todavía se percibe algo antiguo. Una vibración que viaja desde aquel día en el Vaticano hasta nuestras vidas actuales. El eco de una oración que se niega a desaparecer. Hoy, en un planeta donde millones viven acelerados, donde las pantallas lo llenan todo, donde la espiritualidad parece diluirse en el ruido, las palabras del Papa adquieren un nuevo sentido. San Miguel Arcángel, defiéndenos, ya no es solo una súplica celestial, es un grito de conciencia. Una invitación a despertar,
a no rendirse ante la oscuridad que nace de la apatía. Porque el mal del siglo XXI ya no se oculta en sombras, sino en la costumbre. En el egoísmo que se disfraza de éxito. En la mentira que se repite hasta volverse verdad. En el miedo a mirar hacia adentro y descubrir que lo que falta, no está afuera. León XIII escribió desde una época donde el mal tenía otros nombres, pero su esencia era la misma. Hoy la llamamos vacío, estrés, desconexión, intolerancia. Y aunque cambien las palabras, el problema sigue siendo espiritual. El ser humano continúa buscando sentido, sin darse cuenta de que el sentido no se compra, se construye. Por eso, la oración del Papa no pertenece solo a los creyentes, sino a cualquiera que entienda que la luz necesita ser defendida. Cada acto de bondad, cada perdón concedido, cada verdad dicha a pesar del miedo, es una forma de continuar aquella batalla invisible. Y cada vez que alguien elige el bien, aunque nadie lo vea, la historia vuelve a inclinarse hacia la esperanza. En los últimos años, investigadores y teólogos han encontrado en los escritos de León XIII un mensaje profundamente humano. Su visión del mal no era una superstición, sino una metáfora sobre la fragilidad moral. Para él, el demonio representaba todo aquello que aleja al hombre de su propósito, de su conciencia, de su alma. Y el arcángel Miguel, el símbolo de la fuerza interior capaz de resistir esa tentación. El Papa no hablaba de guerras celestiales, sino de algo más real, la guerra que cada uno enfrenta cuando debe elegir entre lo correcto y lo fácil. Por eso, cuando pronunció su famosa oración, no solo estaba rezando, estaba enseñando. Estaba mostrando que incluso en un mundo lleno de oscuridad, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse y luchar. Hoy, cuando se menciona la historia del exorcismo del Papa León XIII, muchos imaginan un misterio prohibido, un suceso sobrenatural. Pero quizás lo verdaderamente misterioso no fue lo que vio, sino lo que comprendió. Comprendió que el mal no es un monstruo externo, sino una fuerza que se infiltra cuando el alma se adormece. Y que el bien, para sobrevivir, necesita despertar en cada generación. Esa fue su lección más grande, que la fe, entendida como amor y verdad, no es una reliquia del pasado, sino la herramienta más moderna que tenemos para no perdernos. Cuando uno observa el mundo actual, con sus guerras, sus divisiones, su falta de empatía, puede parecer que aquella batalla que él describió sigue activa. Y tal vez lo esté. Pero la esperanza también sigue ahí. En cada persona que decide ayudar, en cada mente que busca claridad, en cada corazón que aún cree. El legado de León XIII no fue una advertencia de terror, sino una invitación al coraje. Un llamado a mirar más allá del miedo y descubrir que la fe, en cualquier forma que adopte, es un acto de rebeldía contra la desesperanza. Y cuando comprendemos eso, entendemos también por qué aquella oración ha sobrevivido a las guerras, a los cambios, a los siglos. Porque no habla de fantasmas, sino de humanidad. Porque no pide castigo, sino fortaleza. Porque no teme a la oscuridad, la reconoce, la enfrenta y sigue caminando. Hoy, en las noches silenciosas del Vaticano, cuando el eco de las campanas se disuelve en la distancia, aún hay quienes aseguran sentir una calma especial al recitar aquellas palabras. Tal vez no sea un milagro, ni un misterio sin resolver. Tal vez sea simplemente la presencia de una fe que se niega a desaparecer. Porque mientras exista una sola persona que recuerde que el bien debe defenderse, el legado de León XIII seguirá vivo. Y mientras alguien en cualquier rincón del mundo pronuncie con sinceridad esas palabras, la historia continuará escribiéndose. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Una batalla que no termina con fuego, sino con esperanza. Una batalla que no se libra en los cielos, sino en el alma humana. Al final, la mayor enseñanza que nos dejó el Papa León XIII es que todos somos parte de esa lucha. Cada vez que decimos la verdad, estamos resistiendo. Cada vez que elegimos amar, estamos venciendo. Cada vez que perdonamos, estamos iluminando el mundo. Y quizás ese sea el verdadero exorcismo. Liberar al corazón de todo aquello que lo aleja del amor. Así, la historia de León XIII no se apaga con su muerte, ni con el paso del tiempo. Permanece viva, como una llama discreta que atraviesa los siglos.
Una llama que nos recuerda que el mal puede ser fuerte, pero el bien nunca deja de arder. Porque al final, la fe no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. Y cuando el último eco de esa oración se disuelve en el aire, uno comprende que el mensaje del Papa sigue siendo el mismo que hace más de 100 años. Mientras haya oscuridad, habrá luz. Mientras haya duda, habrá esperanza. Y mientras exista el bien, la batalla nunca estará perdida.